Hola chicos, en el vídeo de hoy vamos a explicar qué es una oración y cuáles son sus partes. Antes de eso, haremos otra explicación para que tengáis muy clara la diferencia entre enunciado y oración. El objetivo de este vídeo es que sepamos analizar dentro de una oración cuál es el sujeto, cuál es el predicado, cuál es el núcleo del sujeto, cuál es el núcleo del predicado y ver también las diferentes opciones en las que se nos pueden presentar las oraciones, porque el orden no es siempre sujeto y predicado. Veremos cómo el predicado puede ir delante del sujeto, veremos también cómo hay sujetos que van metidos en medio del predicado y veremos también cómo hay oraciones en las que el sujeto no aparece. El sujeto sí que existe, pero no aparece. Es un sujeto que se llama omitido o sujeto elíptico. Pero bueno, vamos a la pizarra y os lo explico allí. Vamos a empezar a explicar la oración y sus partes, es decir, el sujeto y el predicado. Pero antes lo que vamos a hacer es explicar la diferencia que hay entre un enunciado y una oración. Como vemos aquí, tienen una parte en común, los enunciados y las oraciones, y es que son palabras o conjuntos de palabras que tienen sentido completo, es decir, que nos dicen algo. La diferencia fundamental es que en el enunciado no hay verbo y en la oración sí. Un ejemplo de enunciado sería, por ejemplo, cuando estamos en un centro comercial y han fregado el suelo, ese cartel que pone cuidado, suelo mojado. Ahí nos están diciendo, nos están dando una información, pero en esa información no hay ningún tipo de verbo. Eso sería un enunciado. Sin embargo, una oración similar a esta puede ser tened cuidado, suelo mojado. Ahí ya aparece el verbo tened y por lo tanto sería una oración. Entonces la diferencia fundamental entre enunciado y oración es que en el enunciado no tenemos verbo, pero en las oraciones sí. Además, recordad que siempre las oraciones empiezan por letra mayúscula y finalizan por un punto. ¿De acuerdo? Bien, otra cosa que os tengo que decir es que las oraciones que vamos a estudiar este curso son oraciones simples. ¿Qué significa que las oraciones son simples? Pues que tienen solamente un verbo. Si tuviesen dos verbos se llamarían oraciones compuestas y esas oraciones las veréis ya en secundaria. El que tengan un verbo no quiere decir que solo aparezca esa palabra, es decir, los verbos no solo pueden aparecer en formas simples, también pueden aparecer en formas compuestas, pero no es lo mismo decir que el verbo esté en forma compuesta que haya dos verbos, ¿de acuerdo? Entended bien esa diferencia. Puede haber un verbo en forma compuesta y la oración seguir siendo simple. ¿Entendido? Entonces, mucho cuidado con eso. Bien. Vamos a ver ya las partes de las que consta la oración. La primera parte que nos encontramos es el sujeto. El sujeto nombra a quien realiza la acción o de quien decimos algo y siempre concuerda en género y número con el verbo. Entonces recordad que el sujeto siempre responde a las preguntas de qué o quién. Sin embargo, como estamos diciendo, el sujeto responde a las preguntas de quién o quiénes realizan la acción o de quién o de quiénes estamos diciendo algo. Y siempre acordaos que concuerdan género y número con el verbo. El predicado, sin embargo, lo que hace es hacer referencia a lo que decimos del sujeto, es decir, responde a la pregunta del ¿qué hace el sujeto? Pues la respuesta es lo que nos dice el predicado. Cada una de las dos partes tiene un núcleo. El núcleo es la palabra más importante tanto del sujeto como del predicado. Dentro del sujeto, el núcleo puede ser uno o más sustantivos o un pronombre y lo vamos a distinguir cuando hagamos el análisis con la letra N. En el predicado, la palabra más importante o núcleo es el verbo, que lo vamos a distinguir en el análisis con la letra V, para que así no nos confundamos con la N del núcleo del sujeto. Pero acordaos que aunque pongamos la letra V, sigue siendo el núcleo o palabra más importante del predicado. Por ejemplo, para hacer el análisis de oraciones vamos a seguir siempre la misma rutina. Primero vamos a encontrar el verbo, que lo vamos a subrayar de rojo. Una vez que tengamos el verbo, le vamos a preguntar a ese verbo que quién realiza su acción y entonces nos va a contestar
cuál es el sujeto, que lo vamos a subrayar de azul. Después señalizaremos el núcleo del sujeto con la letra N, también de azul, para pasar por último, y una vez hayamos preguntado al sujeto qué hace esa persona o qué hace ese pronombre, nos dirá el predicado, que también lo subrayaremos de rojo. Es decir, todo lo que tenga relación con el predicado lo vamos a subrayar y a escribir de color azul. Todo lo que tenga relación con el sujeto lo vamos a subrayar y a escribir de color azul. Perdón, en el predicado lo vamos a escribir y subrayar de color rojo, que creo que he dicho azul. Entonces, lo vamos a hacer de esta manera. Vamos directamente a los ejemplos. Os he puesto una misma oración para que veamos cómo se analiza. Entonces, lo primero de todo que tengo que hacer es ver cuál es el verbo. En este caso, el verbo es juega. Lo marcamos con una V, porque ya sabemos que es el núcleo del predicado o palabra más importante del predicado. Bien, lo siguiente es ver cuál es el sujeto. ¿Quién juega en el jardín? Le hemos hecho la pregunta de quién juega en el jardín, a lo que automáticamente ese verbo nos responde que es el perro. Pues hacemos una especie de caja donde ponemos la S de sujeto y después analizamos y decimos cuál es el núcleo de este sujeto. En este caso es perro. Perro sería el núcleo y por lo tanto ponemos una N. Una vez que tenemos analizado el sujeto y cuál es su núcleo, le preguntamos a este sujeto qué hace el perro y automáticamente nos responde juega en el jardín. Juega en el jardín será todo ello predicado. Tened cuidado porque en muchos sitios nos dice que la oración está formada por sujeto, verbo y predicado, pero tenéis que saber y tener muy claro que la oración está compuesta por sujeto y predicado y que el verbo siempre está dentro del predicado de la oración. Vamos a esta otra oración que es similar pero varía en algo. Ahora vamos a ver. Lo primero de todo, el verbo. Juega. Le preguntamos al verbo quién o quién en este caso juega, quién juega en el jardín y me dice que el perro. El perro es el sujeto y perro es el núcleo de ese sujeto, palabra más importante. ¿Qué hace el perro? Le pregunto al sujeto y me dice juega en el jardín. Y eso es el predicado. Bien, vemos aquí una diferencia con la oración anterior, que teniendo las mismas palabras las hemos cambiado de lugar y vemos que en este caso tenemos primero el predicado y después tenemos el sujeto. Hemos invertido el orden entre sujeto y predicado. Eso nos tiene que dar igual siempre y cuando tengamos una oración con sentido. O sea que independientemente que digamos primero el sujeto, después el predicado o al revés, esta oración sigue teniendo sentido. Una tercera forma en la que nos podemos encontrar las oraciones es de la siguiente. Verbo, juega. Le pregunto al verbo, ¿quién juega en el jardín? Y me dice, el perro. Vale, pues el perro sigue siendo el sujeto, perro sigue siendo el núcleo de ese sujeto. ¿Qué hace el perro? Y automáticamente me contesta que juega en el jardín. ¿Esta oración tiene dos predicados? No, tiene un predicado, pero hemos visto que el sujeto está en medio de ese predicado. Sigue siendo una oración con un solo predicado, un solo sujeto, en la cual hemos invertido el orden de las palabras y en este caso tenemos predicado más sujeto más predicado. Pero en las tres oraciones que hemos visto tenemos esas mismas palabras en diferente orden, lo que ha hecho que cambiemos de orden también sujeto y predicado. Con esto os quiero decir que me da igual el orden que tengan el sujeto y el predicado, que es mientras la oración tenga sentido, es correcto. Lo único que tengo que ser capaz es de ver muy bien cuál es el verbo y a partir de ahí identificar el sujeto y el predicado de la oración. El último ejemplo que os quería poner es este. Juega en el jardín. Iremos a identificar el verbo, juega, que es el verbo, pero ahora al preguntarle que quién no me aparece en la oración. ¿Quién juega en el jardín? No me aparece nadie que haga de sujeto. ¿Qué pasa? ¿Que no existe el sujeto? Sí que existe, lo que pasa es que no aparece en la oración. ¿Quién juega en el jardín? En este caso puede ser él o ella. Y lo vamos a poner entre paréntesis porque no aparece en la oración, pero sí existe. A este sujeto
se le puede llamar sujeto omitido o sujeto elíptico. De las dos formas, ¿vale? De las dos formas. ¿Qué pasa? Que aunque no aparezca en la oración, sí que existe y el predicado quedaría igual. Él o ella juega en el jardín y es predicado. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esas cuatro opciones. Sujeto primero, después predicado, cambiado el orden, predicado, sujeto, el sujeto en el medio del predicado, es decir, predicado, sujeto, predicado, o una oración en la que tengamos el predicado y el sujeto esté omitido, el sujeto sea elíptico, es decir, que no aparece en la oración, pero sí existe. Bueno, pues espero que haya quedado muy clara la explicación de hoy y haremos otro vídeo también similar a este donde os explicaré los diferentes tipos de predicados que nos podemos encontrar en las oraciones. Hasta luego.